Quiero comentar contigo en este momento Gálatas, capítulo 4, versículo 10, donde el apóstol San Pablo dice: Vosotros guardáis los días, los meses, las estaciones y los años. Esta declaración es en cierta medida un punto culminante de esta defensa que el apóstol San Pablo hace del Evangelio, o sea, el hecho de que nosotros, por la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, somos salvos por gracia, mediante la fe, para buenas obras. Esta defensa que el apóstol hace es algo muy interesante y él afirma en este versículo de que la observancia de los días ceremoniales, la observancia de fiestas ceremoniales, en modo alguno, en forma alguna, puede producir salvación en los seres humanos. No hay nada que nosotros podamos hacer, hablando así de obras que nosotros podamos hacer, obras buenas que nosotros podamos hacer, o obras ceremoniales, o cualquier tipo de obras que nosotros podamos hacer para encontrar la salvación. Ni siquiera la observancia del día sábado es algo que nosotros podemos hacer para encontrar la salvación. El apóstol está hablando de que nada puede separar el hecho, nada puede negar el hecho de que el Evangelio, la salvación, nos muestra un camino que es solamente por medio de la fe en Cristo Jesús, mediante el cual nosotros podemos ser justificados de nuestros pecados. Ahora, esta expresión, junto con la que se encuentra en Colosenses capítulo 2, versículo 16, por tanto, nadie os juzgue en asuntos de comida o de bebida, o respecto a días de fiesta, lunas nuevas o sábado. Y Efesios capítulo 2, versículo 15, donde el apóstol Pablo afirma que Cristo Jesús abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, así la paz. Son usados estos pasajes con bastante frecuencia por algunos cristianos que quieren por ahí decir que el apóstol San Pablo, en sus escritos, abolió o anunció la abolición de la ley moral en la cruz del Calvario. Y de hecho, cuando uno lee los pasajes del apóstol San Pablo, algo fue abolido allí, algo quedó abolido allí. De acuerdo al contexto, y vamos a ver estos tres pasajes, de acuerdo al contexto en Gálatas, lo que fue abolido en la cruz es todos aquellos ritos de la ley que anunciaban a Cristo Jesús y que habían sido malinterpretados por otras leyes humanas que habían hecho la salvación algo accesible solamente a través de las obras de la ley. El apóstol San Pablo, a lo largo de toda la epístola a los Gálatas, va a reaccionar contra esta gente que pensaba de que siguiendo ritualismos, siguiendo formas, siguiendo ciertas fiestas o prácticas como la circuncisión, era como el hombre podía encontrar la salvación. El hombre cristiano, el Hijo de Dios, aquella persona que vive dentro del mensaje del Evangelio. Ahora, cuando tú lees capítulo 2, versículo 16 de la epístola a los Colosenses, uno se va a dar cuenta de algo. Este pasaje tiene un contexto. El contexto de este pasaje va desde el versículo 8 hasta el versículo 23 del capítulo 2 de Colosenses. El pasaje más específico es más específico que el de Gálatas. Y el apóstol va a mencionar una serie de cosas que él ve como un obstáculo para el Evangelio. Una de estas cosas que menciona el apóstol son las filosofías y sutilezas de las tradiciones de los hombres en el versículo 8 de Colosenses 2. Es decir, esta tradición oral contra la que Jesús tantas veces predicó durante su ministerio. En el versículo 11, el apóstol San Pablo va a hablar acerca de la circuncisión. Y en el versículo 14, el apóstol va a hablar acerca de la condenación de la ley. Es esta acta de condenación. La ley tenía una acta de condenación. El pecado conduce a la muerte. Es esta acta de condenación, este resultado final de la ley, lo que es clavado en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. Es esto lo que deja de ser ya en la cruz del Calvario. Cristo Jesús, cuando muere en la cruz del Calvario, consigue para nosotros la salvación. Ya esa condena que nos mostraba la ley no es más, porque en Cristo Jesús hoy día nosotros podemos tener la seguridad completa de la salvación y de la vida eterna. Los contratos, las cosas que los seres humanos en los tiempos bíblicos, en los tiempos del apóstol San Pablo y en los tiempos de Cristo Jesús, la forma como anular un contrato era muchas veces lavándolo, porque la tinta se podía lavar con agua. En otros momentos, estos contratos eran marcados con una X bien grande y esto, bueno, significaba de que ese contrato ya no quedaba más, era anulado. La ley tenía una condena, esa condena fue anulada, fue borrada
por medio de la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Eso es lo que el apóstol San Pablo va a afirmar en Colosenses capítulo 2, versículo 16. Las fiestas, los días y los sábados de Colosenses son los mismos a los que se refiere Pablo en el libro de Gálatas. Abarcan las fiestas, que eran parte de la ley ceremonial, y las tradiciones judías para observarlas. Todo esto también fue anulado en la cruz del Calvario y desde el momento en que el Evangelio es anunciado. Ahora, esto no tiene nada que ver con el sábado de la ley moral, el cual permanece para siempre. Hay un pasaje que me fascina, que ha sido traducido en la versión El libro del pueblo de Dios, la Biblia, Hebreos capítulo 4, versículo 9, de una forma muy interesante y le hace mucha justicia al original griego. Dice la Escritura: queda por lo tanto reservado un reposo, el del séptimo día, para el pueblo de Dios. O sea, en ningún momento en las epístolas y en las cartas del apóstol San Pablo, el apóstol va a atacar a los 10 mandamientos. En cuanto al pasaje de Efesios capítulo 2, versículo 15, el contexto de ese pasaje afirma que lo que fue anulado en la cruz fueron aquellas ordenanzas que eran una barrera de hostilidad entre los judíos y los gentiles. Esto está en el versículo 14. Es decir, las leyes ceremoniales y las tradiciones orales que en la práctica separaban al judío de la salvación por la fe y al gentil de poder entrar a formar parte del pueblo de Dios. Ninguno de estos pasajes declara sin valor a los 10 mandamientos. Anular el sábado y la ley moral sería anular una de las bases del Evangelio. El apóstol San Pablo va a decirlo en el libro de los Romanos. El Evangelio no anula la ley en ninguna manera, sino que la confirma. Y en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 21, el apóstol va a decir: por consecuencia, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si hubiera sido dada una ley capaz de vivificar, entonces la justicia sería por la ley. La ley cumple hasta hoy el rol de mostrarnos lo que es el pecado. Esto ha sido superado por la revelación en Cristo Jesús, pero eso no quiere decir de que esta revelación nueva, esta luz ahora más grande, anule la anterior. Es una de las bases del Evangelio. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude a tener esto siempre presente en tu corazón y este estudio puede ayudar en tu fe.